están? Hoy empezamos con nuestra ruta gastronómica y enrumbamos hacia La Chocita en San Juan del Lurigancho. ¿Me acompañan? Vamos. Para nuestros amigos que deseen visitar La Chocita, la ruta referencial es la siguiente. Para los que vienen del sur o norte de Lima, todos deben tomar la ruta del Puente Nuevo hacia San Juan del Lurigancho, por la avenida Chinchaysuyo hasta el Parque Zonal Huiracocha. Los que vienen en tren deben bajarse en la estación Los Jardines. Luego, dirigirse por la avenida Tucílagos hasta el supermercado. Tomamos algunas calles más hacia la izquierda y se darán cuenta que ya están cerca porque se encontrarán con el Parque Yungay. Antes de llegar a nuestro destino, hacemos una parada aquí en la Plaza Yungay, una réplica casi exacta de la plaza que fuera sepultada por el terremoto en 1970. Misma cantidad de palmeras, una pileta también casi idéntica a la original. Y bueno, esto fue construido especialmente para los damnificados de aquel terrible acontecimiento. Y bueno, y así seguimos conociendo un poquito más de los detalles que encontramos no solamente en nuestra ciudad capital, sino también en todo el país. Continuamos con nuestra ruta gastronómica y nos vamos a La Chocita. Y ya llegamos por fin a nuestro destino, ya estamos bien acomodaditos, ya ingresamos, ya nos sentamos, listos para conversar con don Jenner Roca, la cabeza de restaurante típico yungaíno La Chocita. Don Jenner, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes. Hemos llegado hasta aquí para conocer un poquito más de la historia de La Chocita. Cuéntanos, ¿cuántos años ya de La Chocita? Sí, pues este restaurante es casi, digamos, familiar. Lo fundamos cuando todavía mis padres estaban vivos. ¿Hace cuántos años? Ya 26 años. Fundamos el 18 de diciembre de 1993. ¿Usted ha nacido en Yungay? En Yungay, claro. En Yungay. ¿Y vino a Lima a raíz del terremoto? Del terremoto ya nos trasladamos a Chimbote, en la casa de la hermana de mi papá, mi tía Teresa. Estuvimos ahí 3 años, después ya venimos a Lima. ¿Y siempre tuvo la idea de hacer un restaurante o eso nace después? Cuando compramos la casa, como esto era un poco grande, dijimos, vamos a hacer un restaurante acá. Entonces teníamos la mente de hacer un restaurante acá. ¿Y cómo así llegan a esta zona donde justo está la Plaza Yungay? Esta urbanización era netamente para yungaínos sobrevivientes de la tragedia de 1970. Pero la constructora se demoró mucho en entregar las casas y mucha gente estaba en cuartos alquilados, en casa alquilada, o los familiares, pero ya quería tener lo propio, ya pues se iba más o menos para otros sitios, ¿no? Para Los Olivos, para Bipol. Generalmente al norte, ¿no? Generalmente al norte. ¿Y cuántas familias más o menos habrán quedado? Quedamos solamente 32 familias. De las 32 familias también ya varios ya nos han dejado, ¿no? Claro, bueno, también ya tanto tiempo, ¿no? Sí. Tanto tiempo que ha pasado. Y bueno, cuéntenos a ver del restaurante. ¿Cuál es el plato bandera, el plato que más pide la gente? En La Chocita el plato que más pide la gente viene por su cuy, su chocho, su chichejora. ¿Y cuál es el secreto de ese cuy? El secreto del cuy pues tiene 3 cosas. Tiene que ser tierno o fresco y matado del día, pues. ¿Y los aderezos? ¿O no nos quiere contar su secreto? No, el secreto, el aderezo lo hacemos con ají colorado, amarillo,
y sacarle todo el picante, ¿no? Para que no pique, porque hay gente que no le gusta mucho picante. Si quiere picante, ya tiene pues, el rocoto al lado. Ahí, pero ¿no? siempre viene acompañadito por su trigo, pues, claro, ¿no? viene acompañado con su trigo, o si no quiere trigo, le ponen mote de maíz. Si no quiere mote de maíz, trigo, ya que arroz, pues. Ajá, bueno, ya veo raro el cuy con arroz, ¿no? Pero hay gente que le gusta comer con arroz. Claro, sí, seguramente. El Para que todos va a los comer gustos es el hay. cliente, ¿no? Claro, ¿y en su familia todos saben preparar el cuy como debe ser? Sí, todos preparamos el cuy como debe ser. ¿Usted empezó También. cocinando cuando empezó el restaurante o quién empezó cocinando? Mi mamá, Y ella después mi señora. le enseñó a su señora. Maribel. Y su señora no es de Ancash, ¿no? No es yungaína. Mi señora es de Tarapoto, de Morales. Pero cocina como ancashina. Ya cocina como Claro, ¿y sus hijos? ¿Cuántos hijos son? 3. Y los tres también Los tres participan también. aquí. Sí, participamos en los 3. Todos. Fabiola, Mirta y Toño. Y Usted también hacía eventos, ¿no? hacíamos eventos para el Día de la Madre y nuestro aniversario. Cerraban las calles. Sí, como nos llevamos bien con los vecinos y el alcalde, entonces cerramos la calle, poníamos toldo ahí afuera en la calle y en la esquina un escenario y ahí venían pues, todos los amigos artistas ancachinos. ¿Qué artistas han desfilado por aquí? Wow, han desfilado todos. La Princesita Yungay, Nelly Torres, Víctor Estrada, Carito Collazos, Sor Salva Guarino. ¿Quién más? Azucena Cantarina. En realidad todos los artistas han venido. ¿Y Pastorita Guaracina también ha venido por acá? Pastorita Guaracina vino, pero a cantar no, pues no vino a consumir. Ajá. Y una anécdota que le cuento, y todos como le venían la Pastorita y le conocían la Pastorita, le llevaban 2 cervezas. Le llevaban 2 cervezas. Y ella Mosca recibía, no, pero no le despreciaba. Claro. Y al rato ya estaba mirando de qué mesa me han traído las cervezas. Se paraba y, señor, yo no tomo, gracias por su atención, y le devolvía la cerveza, ¿no? Pero sí ha venido, tengo el orgullo de que ha venido la Pastorita cada 3 veces, me acuerdo que ha venido. Y justo en esa mesa, las 3 veces en esa mesa. Se ha regresado 3 veces Que porque en le paz gustó, descanse nuestra pastora. que en paz descanse nuestra pastorita. Qué bonitas experiencias, qué bonita historia, don Jenner. Ahora vamos a empezar a degustar. ¿Con qué nos va a sorprender? A ver, nos comeremos un ceviche yungaíno, pues el chocho. Gracias. Este es el chochito o el ceviche ancashino, el ceviche yungaíno, ¿no? Ajá. Que va acompañado con su canchita. Con su canchita tiene que ser. Y Ajá. al chocho pues le echamos cebollita, culantro, limón y su sal al gusto. ¿Listo? A ver, vamos a probar entonces. Usted también, por favor. Sí, Muchas gracias. Servir el chochito. El cevichito ancashino. Y siempre debe ir acompañado con cancha, ¿no? Con canchita, tiene que ir con canchita, rico, ¿ah? Muy, muy rico. ¿Puedo seguir? También es famosa la chicha de jora. Sí, su chiche de jora, pues. El chocho siempre lo piden como entrada. Como entrada, sí. Ya, y después del chocho, ¿qué suele pedir la gente? Después de chocho, jamón, o cuy, o chicharrón, lo que tenemos en la carta. Solo tenemos chocho, de entrada, tamales y huitas. Ya, ¿y qué pedimos ahora entonces? Y que podemos pedir un picante de cuy. Picante. Un jamón. Jamón, empezamos con el jamoncito. El jamón cachino. Ya. Que es la carne de chancho deshidratada, ¿no? Ya deshidratada, ya sin... Cuanto más seco, más añejo está el jamón, es más rico. Ah, ok. Entonces vamos a probar ahora el jamoncito. Jamón. ¿Cuál es el secreto, me decía, para el jamón? El secreto del jamón para que sea más rico, cuanto más añejo, más seco esté, está más rico. Ah, vamos a probarlo. Seguido. Gracias. Seguido. Con su motecito tiene que ser. El jamón tiene que ser con mote, cancha y ajicito. Cancha, mote y ají y su papa. Los tres.
Yo una vez estaba comiendo jamón ahí y que en paz descanse Guati Soriano. Oye, Enche, me dice, tú no sabes comer aquí jamón. Jamón se come así. Tienes que echarle jamón, cancha y ají. Servido. Está rico el jamón. ¿Les provoca? Bueno, la gente nos está viendo aquí degustar los platos, se deben estar antojando, así que los invitamos. Estamos en San Silvestre. Estamos en la urbanización San Silvestre, en el Jirón Los Ricinos, número 700. Esto queda a la altura del paradero 4 de la avenida Las Flores, o a la altura del paradero Pirámide del Sol del tren eléctrico. Es fácil llegar, En el llegamos Parque rapidito. Yungay. Eso podría ser la referencia, ¿no? El Parque Yungay, así que aquí pueden encontrar los platos más ricos que yo Tenemos esté probando. todos los platos típicos de Yungay, como es el cuy, el chicharrón, el jamón, la chichejora, tamales, humitas. Sábados, domingos hacemos caja china, arroz con pato. Feriado, Para todos los gustos, pedido. nadie se puede quejar. Pachamanca, hacemos pachamanca. Ah, pachamanca también. A pedido o días festivos. ¿A la olla o bajo tierra? En tierra, tiene que ser Claro, pachamanca, pues, para que tenga su gustito. En la pachamanca le ponemos 10, nuestra pachamanca le llamamos 10 sabores porque tiene chancho, pollo, cordero, papa, camote, habas, choclo, queso, oca y humita. Por eso es ¿Qué 10 días dijo para regresar? 10 sabores. ¿Los domingos? Los días festivos, como es Día de la Madre, Año Nuevo, Ajá. porque es difícil de preparar, porque a veces Claro, está claro. un poco lenta la clientela. Entonces, hacemos un poco de propaganda para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para el Año Nuevo, siempre Pachamanca. Claro. A ver, entonces ahora, ¿qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué continuamos? El chicharroncito Chicharroncito venido directamente desde Caruás, me dijo, ¿no? de Callejón de Guaylas. Ya. Y todos nuestros proveedores son del Callejón de Guaylas. Caruás y Yungay, ¿no? En todo lo que es carne. Y todo lo que es carne, el jamón y el chancho, la cancha, el trigo, el mote, todo traen de Callejón de Guaylas. A ver, vamos a probar el chicharroncito, a ver. Chicharroncito. ¿Quién ha preparado hoy día todos los platos que estamos comiendo? Mi esposa, Maribel. Ahora la vamos a conocer, no está por acá. Tenemos que conocerla, Ella es la que ha preparado. porque todo nos está gustando. Estamos contentos. Chicharrón. Vamos a probar, a ver. Siempre con suavecito, ¿no? Siempre, siempre. Pero siempre ya para que resbale. Y está suavecito, ¿ah? Muy rico el chicharrón del Callejón de Guaylas. Con ensaladita. Y siempre lleva su hierbabuena, ¿no? Chicharrón que no tiene hierbabuena no es chicharrón. No es chicharrón. Al menos para mi gusto, Sí. tiene que tener su hierbabuenita. Hierbabuena. Y ahora seguimos con el plato bandera, con el plato representativo bandera. de la chocita. El representativo de la chocita, el picante de cuy. El picante de cuy al estilo yungaíno. Al estilo de la chocita, al estilo de yungaíno. Vamos entonces con el picante de cuy, a ver. Este es el plato más pedido de la chocita, el más famoso de la chocita. El riquísimo cuy. El cuy al estilo yungaíno. Al estilo Picante yungaíno. de cuy. El picante de cuy. Picante de cuy, así bañadito. Que viene con su guarnición de papa, ¿no? Mote seco de trigo. Triguito infaltable. Y su cuy tierno ahí, ¿no? Bueno, es el más pedido, ahora vamos a saber por qué, ¿no? Vamos a probar, a ver. A ver qué tal está. ¿Qué parte me recomienda? Sírvete, oh. La piernita, la piernita. Vamos con la piernita. El cuy se come con la mano, ¿no? Con la mano, claro, la mano. Tiene que ser más rico, dice además, con la mano. El tenedor a un lado. Sí, ya ahí lo descartamos, ya el tenedor. Sírvete. A ver. O sea, no sabemos por dónde empezar. Con su Su papita. papita tiene que ser. Y su Ajá. yushtu, ¿no? El yushtu, exactamente. Está suavecito. Pensé que iba a Tierno. sufrir. No, está tierno. Pensé que iba a sufrir. Está rico, suavecito, suavecito, muy rico.
Entonces, don Jenner, invitamos a toda la gente a que visite La Chocita. Están atendiendo de lunes a domingo. ¿Cuáles son los horarios? De lunes a domingo atendemos desde las 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde que hay clientes, ¿no? Los sábados y domingos hacemos la gente que le gusta la caja china y el arroz con pato. Y en fechas especiales, la pachamaca, ¿de cuántos sabores? De 10 sabores. De 10 sabores. Chancho, pollo, cordero, papa, camote, habas, choclo, queso, oca y subita, su ají especial. Ya, ¿para qué más? ¿Ya dónde más nos podemos ir? Mejor vengamos a La Chocita nada más. Nuestros platos, por ejemplo, este plato de cuy es para comer entre 4 personas. Claro, un cuarto cada uno. El arroz con pato igual, viene un cuarto de pato que pueden comer entre 2. Esto es un plato familiar. El jamón igual, viene en una fuente grande, pueden comer entre 2, 3 personas. Claro, claro, El sí. chicharrón igual, el chocho igual. O sea, nuestros platos son bien taipás y alcanza para 2, 3 personas. Bueno, entonces mientras seguimos nosotros disfrutando del cuisito que está delicioso, los recomendamos, los invitamos a que visiten aquí La Chocita. Gracias, don Jenner, por recibirnos. Gracias también a toda la familia que hoy nos ha acompañado aquí. Y nuevamente, pues, ojalá que en una próxima oportunidad podamos visitarlo nuevamente y seguir conversando y seguir degustando de sus platos. Muchas gracias, don Jenner. Gracias por la visita.